Sobre la temática, podemos encuadrar esta novela ahora reeditada entre un tipo de literatura denominada naturalista, con elementos propios del romanticismo. Y también leyes obras de José María Pereda, el escritor cántabro de Palacio Valdés, una historia de costumbres. Pereda bautizó esta literatura en el discurso de ingreso en la Real Academia de Literatura Regional, por la suma de ellos elementos literarios, el asunto, los personajes, el ambiente, el idioma, de tipo sociopolítico, la defensa del tradicionalismo, de los modos de vida de un determinado territorio, del ruralismo o incluso de algún tipo de autonomismo. Los críticos con este tipo de literatura plantean saltarse los límites de lo local o regional y universalizar los conceptos humanos de las narraciones. Desde el punto de vista estilístico, estas novelas destacan por su ambientación y suelen tener un punto débil, consideren los detractores, en el armazón argumental. Primen también los tipos humanos sobre los individuos y recuellen elementos lingüísticos pero interesantes. En el caso de Peñas Cantábricas, que está en castellano, aparecen docenas de palabras asturianas con su significado a pie de página. Paxu, morción, sanearse, perrona, camellas, variaco, ferrabión, santadera, muello, rapaces, yálpares, anaguarre, folle, macón, forcaos, gárabos, faladora, voladores, reñandese, facina, tirador, pisador, topar, chile, xuxú, fogoñase, xarriquín, cuadonga, guía, roncón, secaño, endecha, huyes y angostes. La historia desarrollase en un puerto pesquero, Lloreu, que el autor describe como un anfiteatro con su templo de rimada, la rimada de uno de los cortes laterales del semicírculo, calilluques, piñes y esbarioses, una palanca que sirve para sacar las lanchas del mar, con un caserío anárquico, Far, la casa del farero, el chigre del cazú, unos tipos muy perfilados, don José, rico y prestamista, que reclama lo suyo, Manolón, pescador con mala suerte que tiene un momento de debilidad que condiciona la vida futura, don Arturo, el cura, don Frasquito, un marinero andaluz que recala en el pueblo y conviértese en maestro, Baltasar, el niño huérfano rescatado de la mar. A lo largo de la novela aparecen muchos y diversos personajes que cubren distintas escenas que se desarrollan en el pueblo, Namar, en el puerto, Namar, pero también en las aldeas cercanas. Balbín cuenta con detalle los labores típicos de la aldea, como la pisada del trigo. También da cuenta de las fiestas y romerías. Lloreu, lugar de ficción. Yo entiendo que el puerto de Lloreu no es un sitio concreto físico, sino una idealización a partir de un puerto pesquero asturiano típico que podría ser Yastres o Tazones. Hay varios motivos para pensar que el autor tuviera muy presente a Tazones y no otros puertos. Primero, la cercanía física y el conocimiento personal que Balbín tenía de Tazones y el su entorno. La orografía de las aldeas cercanas, Tazones y el puerto Marialles. Sitúase a escasa distancia de la barra de la ría de Villaviciosa, o sea, de Maquilán, que él tanto frecuentó. En realidad, solo lo separa del citado puerto en la punta de la Embesnada. Sobre las tradiciones de los pueblos, Balbín conocía perfectamente, y tengo testimonios familiares directos de ello, la zona de Torrón, los xeres del campo, las fiestas, los personajes populares, etc. Pero otra parte de algunos términos urbable que utiliza son dialectales de la zona, morción, que no es habitual que se da en uso en Yastres y Tazones, y no en otras zonas de Asturias, como la parte central, que se conoce como Muxión, Muxión, Moxigón, Mosillón, o incluso la reunión Mexillón, Macón, que en otros sitios se llama Boxa, etc. En segundo lugar, en términos generales hay una identificación bastante grande de la realidad física del puerto tazonero en aquella época con la descripción que aporta del pueblo. La situación de la capilla de San Roque, la situación del faro, la piedra que cita al lado del puerto, que bien podría ser la piedra Alcáiz. 3. Existen otros detalles menores como la aparición de un nombre de persona, Portala, que es característico del concello de Villaviciosa, por haberse en el portal, como ya sabéis. 4. La familia, esto puede comprobarse en la introducción de